Hola mis amores, buenas tardes para todos ustedes. En el día de hoy vamos a trabajar castellano. En castellano nosotros hemos estado viendo el texto poético, vimos el poema, los trabalenguas y las retahílas. En el día de hoy vamos a ver un tema nuevo y ese tema nuevo se llama la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso en el cual dos o más personas interactúan, dialogan para decir un mensaje, para expresar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, en la comunicación encontramos que hay personas que hablan, que dialogan. Cuando esas personas están hablando, dialogando, eso se llama la comunicación. Pero debemos aprender algo, que en la comunicación hay unos pasos. Entonces, por ejemplo, si dos personas están hablando al mismo tiempo, ¿será que esas dos personas se pueden escuchar? No se pueden escuchar, porque si dos personas hablan al mismo tiempo, no se pueden escuchar. Entonces ahí entra las reglas de la comunicación y las reglas de la comunicación es respetar el turno de la palabra. Entonces, si hay dos personas, primero una habla, la otra escucha y cuando ésta termine de hablar, habla la otra y ésta escucha. Esas son las reglas de la comunicación, porque usted se imagina dos personas al mismo tiempo hablando, bla, 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 no se van a escuchar. Entonces, la comunicación es el proceso en el cual se comparte un mensaje. Es el proceso en el cual dos personas dialogan. Entonces, por ejemplo, en casa, cuando sus papitos están hablando, allí hay una comunicación. Cuando usted habla con sus papás, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus primos, con sus amigos, cuando usted está dialogando con su amigo, allí hay un proceso que se llama la comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando llega un compañero nuevo al colegio, al salón de clase, usted entabla una comunicación con ese compañero. Cuando usted le pregunta cómo se llama, dónde vive, qué le gusta, usted comienza a dialogar, comienza a hablar con ese compañero. Allí hay comunicación. Nosotros, los seres humanos, somos seres sociables. ¿Qué significa que somos seres sociables? Que compartimos con las demás personas. Aparte de compartir con las demás personas, nosotros dialogamos, hablamos con las demás personas, entablamos un proceso comunicativo, un proceso de comunicación. En la comunicación yo estoy dando un mensaje cuando yo hablo acerca de algo, cuando pregunto algo, cuando quiero expresar una opinión, una idea, mis emociones a otras personas, yo lo hago a través del lenguaje, nuestro lenguaje. Yo tengo la lengua, mis cuerdas vocales que me permiten dialogar, que me permiten hablar con las demás personas. Cuando yo dialogo, cuando hablo con las demás personas, estoy haciendo un proceso comunicativo. Yo necesito de otra persona para poder hablar, para poder dialogar. Entonces, eso es la comunicación. La comunicación tiene unas partes. Entonces, primero está el emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona que habla primero, es la persona que dice el mensaje. Por ejemplo, cuando usted le pregunta al compañero, ¿cómo te llamas? ¿Por qué te gusta este colegio? Usted es el emisor. El emisor es la persona que expresa, que envía el mensaje. ¿A quién le envía el mensaje? A otra persona. Esa otra persona se llama receptor, que es la persona que escucha. Entonces, en la comunicación, primero está el emisor.
En este caso, en este video que yo les estoy haciendo para explicarles la clase, yo soy el emisor. En este video, la profe es el emisor porque la profe está hablando. Y usted en la casa es el receptor porque usted me está escuchando. Si los dos estuviéramos en el salón de clase y yo estuviera dando la clase, usted es el yo soy el emisor y usted es el receptor que me escucha. Pero si usted en la clase levanta la mano para intervenir, para hablar, para hacer una pregunta, ya usted no es el receptor, sino que es el emisor y la profe sería el receptor porque le estaría escuchando. Entonces, en una comunicación hay dos personas. Una se llama emisor y la otra se llama receptor. El emisor es la persona, la primera que habla en la comunicación. Entonces, yo estoy hablando, soy el emisor y la otra persona me está escuchando y es el receptor. Pero cuando yo termino de hablar, ahora le llega el turno a la otra persona. Entonces, esta persona que era receptor pasa a ser emisor. Entonces, ahora la persona que era el receptor es el emisor y la persona que era el emisor es el receptor. Porque usted se imagina una comunicación, solo una persona habla, 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 habla y la otra no dice nada. Allí no habría comunicación, sería una comunicación aburrida. No habría comunicación. ¿Cuándo hay comunicación? Cuando las dos hablan. Yo hablo primero, tú me escuchas, luego tú hablas y yo te escucho. Entonces, estas dos personas se interlazan. Este puede ser emisor primero y luego puede ser receptor y este puede ser emisor y luego ser receptor. ¿Por qué? Porque las dos personas tienen que hablar. Entonces, cuando el emisor está hablando, me está expresando un mensaje. Ese mensaje es lo que me está diciendo el emisor. Entonces, por ejemplo, si me está haciendo una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje allí es que el emisor me está haciendo una pregunta para saber cómo me llamo yo. Entonces, el emisor, cuando habla, da un mensaje. ¿A quién le da ese mensaje? Al receptor. Entonces, el emisor habla primero, lleva un mensaje y ese mensaje ¿a quién le llega? Al receptor. Luego, ese mensaje se expresa por medio de un código. Por ejemplo, aquí la profesora está hablando, aquí la profesora está hablando, ¿cierto? Aquí la profesora es el emisor porque yo estoy hablando, les estoy dando la clase. Usted en la casa es el receptor porque me está escuchando. ¿Cuál es el mensaje que está llevando la profe? El mensaje que está llevando la profe es la clase acerca de la comunicación. ¿Qué código está utilizando la profe? La profe está utilizando el código de la oralidad, porque yo estoy utilizando la lengua, mis cuerdas vocales para hablarles. Entonces yo estoy haciendo un mensaje oral porque estoy utilizando mi voz. Entonces el código es la forma en la que yo llevo el mensaje. Si lo hago de forma oral o lo hago de forma escrito. Supongamos que Juanita le envía una carta a Pepito. Juanita en una hoja hace una carta y se la envía a Pepito. Allí Juanita es el emisor porque le está enviando una carta a Pepito. Entonces Pepito es el receptor. Como le está enviando una carta, ¿qué código está utilizando? Está utilizando la escritura. Entonces, cuando yo me comunico, yo lo puedo hacer de forma oral con mi voz o de forma escrita cuando yo hago una carta, cuando hago un cartel, cuando hago una cartelera. Entonces, el código puede utilizar la lengua escrita, cuando yo escribo, la lengua oral, cuando yo hablo, pero también yo me puedo comunicar por medio de las señas, ¿cierto?
Yo me puedo comunicar por medio de las señas. Entonces, cuando hacemos comunicación, podemos hablar verbal cuando yo hablo y no verbal cuando me comunico con las señas. Supongamos, en la casa, que la mamá le pregunte algo a usted y usted no le responda con las palabras, sino con las señas. Pues usted hace... Por ejemplo, la mamá le puede decir, Pepito, ¿usted vio dónde están los zapatos? Tú le puedes hacer, no hablaste, pero hiciste esta seña. Significa, no sé, pero no hablaste, solo hiciste la seña. Otro ejemplo, si tú estás así, no hablas, pero le dices a la mamá, ya la mamá comprende que tienes un dolor, pero tú no lo dijiste, sino que lo expresaste con tus emociones. Cuando algún compañero te dice algo y tú le haces, estás utilizando la seña. Entonces, en la comunicación aprendemos. La comunicación es el proceso en el cual dos personas hablan, dialogan, expresan sus ideas, sus emociones, sus sentimientos. Y yo lo puedo hacer de forma escrita o lo puedo hacer de forma oral o también me puedo comunicar con las señas. En la comunicación hay un emisor que lleva un mensaje. Hay un emisor que habla, que lleva un mensaje a una persona que se llama el receptor. Y ese mensaje lo hago a través de un código. Ese mensaje puede ser oral, cuando yo hablo utilizando mi voz, o ese mensaje puede ser escrito cuando hago una carta, un cartel, una cartelera. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo el noticiero en el televisor, allí también hay un proceso de comunicación, porque el periodista me está informando las noticias. El periodista está hablando. Si el periodista habla, él es el emisor porque me está transmitiendo a través del televisor las noticias. Y yo, que estoy en la casa, soy el receptor porque estoy escuchando esas noticias. Ese emisor me está dando un mensaje, me está comunicando lo que está pasando en el país cuando habla del COVID-19, cuando habla de lo que dice el gobierno. Ese es el mensaje, pero allí el periodista me está dando el mensaje de forma oral. Lo está haciendo de forma oral porque lo hace con su micrófono, que ya se ponen aquí. No, algunos utilizan un micrófono grande, otros utilizan un micrófono que se coloca aquí en la ropa, que se llama micrófono de solapa. Entonces, el periodista me está dando un mensaje, me está comunicando las noticias. El periodista es el emisor porque él es el que está hablando y yo en la casa soy el receptor porque estoy escuchando. Y ese periodista me está dando un mensaje de forma oral porque está utilizando su voz. Yo veo al periodista y escucho su voz, pero el periodista no me ve a mí. Pero yo sí lo puedo ver a él y lo puedo escuchar. Allí hay un proceso comunicativo, porque el periodista me está narrando, contando las noticias. Entonces, la comunicación es un proceso que siempre me va a acompañar, siempre, siempre. Desde que usted nació, usted es un bebé, comienza a caminar y luego comienza a hablar. Cuando usted comienza a decirle a la mamá palabras, allí hay un proceso de comunicación. Cuando usted comienza a crecer y dialoga con sus compañeros, con sus amigos, con los profesores, con su papá o su mamá, usted está haciendo un proceso de comunicación. Entonces, mis chiquitos, hoy aprendimos que la comunicación es un proceso muy importante en la vida del hombre, porque usted se imagina un planeta donde nadie hablara, donde cero comunicación.
No podemos. Somos seres sociables, por lo tanto siempre hablamos. Y por ahí hay un dicho que dice que las mujeres hablamos más, ¿cierto? Siempre las niñas hablan más. Entonces siempre hay proceso de comunicación porque siempre dialogamos. Cuando ustedes hablan en el salón de clase, hablan con el compañerito de las porras, de la clase, de lo que le gusta, de la película que vieron, de lo que está pasando. Allí ustedes hacen procesos de comunicación porque el hombre siempre, siempre va a hablar. Va a hablar, va a dialogar, va a contar sus ideas con las otras personas. Entonces, mis amores, van a trabajar en su cartilla. Vamos a trabajar en la página 96. Entonces, en la página 96 van a leer aquí un cuadrito que nos sigue hablando de la comunicación. Y colorean, por favor, los muñequitos que hay en la página 96. Luego, en la página 97 hay una familia que está sentada en una mesa y hay unos cuadritos, está el papá, la mamá y el niño, pero los cuadritos están vacíos. Usted va a pensar en una comunicación. Usted va a ponerle voz a estos personajes. Entonces, el niño tiene un cuadrito, la mamá tiene un cuadrito y el papá tiene un cuadrito. En ese cuadrito usted va a escribir algo. ¿Qué quiere usted que ellos hablen? ¿Acerca de qué? ¿O qué estarán dialogando? ¿O qué estarán preguntándose? Aquí en estos cuadritos usted va a hacer un acto comunicativo donde esta familia va a estar hablando. ¿Listo? Y luego la colorea. Y en la casa va a jugar con la mamá al teléfono roto. Recuerden que hay un jueguito que se llama el teléfono roto, pues eso lo íbamos a hacer en el salón de clase, pero usted lo va a hacer en la casa con la mamá, va a jugar al teléfono roto con la mamá y los integrantes que están en la casa. Entonces, en ese juego, la primera persona dice una frase a otra persona, esa persona se la dice a otra persona y así sucesivamente hasta que todos pasen por el teléfono roto. Y usted cuando termine de jugar con la mamá o con el papá o con sus hermanos al teléfono roto, va a escribir qué inconvenientes se presentaron en esa comunicación del teléfono roto y la va a escribir aquí. Luego en la página 98 está la explicación en un esquema de qué es la comunicación, lo que yo les dije, y los elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje y el código. Este esquemita que está aquí, usted lo va a copiar en su cuaderno de castellano. Y luego va a leer la historieta de Mafalda y va a ponerle voz a Mafalda. Aquí Mafalda está y está el cuadrito vacío. En este cuadrito vacío usted va a escribir qué quiere usted que diga Mafalda. Allí lo va a hacer. Esa es la actividad de castellano. Luego, mis amores, cuando terminen castellano, vamos a trabajar artes. En artes vamos a mirar las etapas del ser humano. Recuerde que el ser humano primero está en la barriga de la mamá, luego nace, es un bebé, luego comienza a caminar, es un niño, luego crece y se hace un adolescente, luego crece, se hace un joven, sigue creciendo, es un adulto hasta llegar a un anciano. Esas son las etapas del ser humano. Entonces, en artes vamos a trabajar las etapas del ser humano y va a trabajar en la página 135. En la página 135 hay unas preguntas acerca de un jugador. Allí nos presentan a James siendo un niño y James siendo ya una persona adulta. Entonces, hay unas preguntas acerca de esa imagen de James. Usted las va a contestar. Luego, aquí están las etapas de un niño y las etapas de una niña.
Ellos les falta el rostro. Usted puede recortar de revista la foto de un bebé niño y la pega allí, la foto o el rostro de una bebé niña y la pega allí. Igual siendo niño y ya un adulto. Esos rostros los puede sacar de un libro o de una revista y los pega allí. Luego, en la página 136 está la sombra de una niña y la sombra de un niño. Usted va a escoger su género. Si usted es un niño, escoge el niño. Si usted es una niña, escoge la niña. Aquí en el rostro, usted también recorta, sea de un libro o una revista, la cara de un niño o la cara de una niña y la pega. Luego aquí hay unos cuadros y en estos cuadros hay actividades que están haciendo los niños y actividades que están haciendo las niñas. Usted va a identificar si es un niño, usted escoge las actividades de los niños. Si usted es una niña, escoge las actividades de las niñas. Pero solo va a coger las actividades que usted hace, las actividades que usted le gusta. Y de esta forma terminamos la actividad de hoy. Hoy trabajamos castellano y trabajamos arte, mis amores. Entonces espero que estén muy bien, que podamos seguir trabajando diario y esperando que con el favor de Dios todas estas cosas puedan pasar. Les envío un beso, un abrazo virtual. Chao, chao. Pronto nos vemos. Los quiero.